Glorioso Dios. Gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Gloria al Señor. Aleluya. Dios le bendiga, iglesia. Amén. Amén. Qué maravilloso es nuestro Dios. Sí, aleluya. Sí, amén. Si tuviéramos que terminar aquí el culto, aquí lo terminamos. Ay, Señor mío. Porque el Señor ya nos habló. Ay, Cristo glorioso. Quizás, hermanos, a veces nuestro corazón duro no nos hace sentir esa presencia de Dios. Pero quiera Dios de que esta mañana cada uno de los que estamos aquí hayamos sentido el gozo y la presencia de nuestro Dios. Aleluya, Padre. Así que sean bienvenidos todos. Esta es una mañana maravillosa. Le voy a invitar a que se ponga de pie y que juntos, hermanos, leamos en el libro de Apocalipsis, capítulo número 2. Vamos a leer del verso 1 al 5. Amén. ¿Lo tenemos, hermanos? Cristo. Lo leemos todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Oh, Jesús. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Oh, Jesús. Que no tengo algo contra ti, Ay, Dios mío. que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Y si tú te hubieres arrepentido. Aleluya. Dejamos hasta ahí, oramos. Glorioso Señor. Gracias. Oramos al Señor por estas peticiones que Gracias te hemos. damos, amado Dios, por tu palabra Padre, verdadera. que estás en los cielos. Todo poder. Gracias. Bendito Señor, esta mañana yo te doy gracias, Bendito sea tu fortaleza. Señor, por tu presencia. Aleluya, Rey. Gracias, bendito Dios, porque eres un Dios maravilloso. Bendito Padre Porque a Celestial. pesar de lo que Está somos, siempre Señor, tú, oh pendiente de Dios, su eres pueblo y de fiel. sus hijos, Señor. Gracias, bendito Tu Señor. fidelidad es la que nos Gracias, mantiene, Padre, por tu Señor. presencia Tu esta amor mañana nos en este sostiene, lugar. Padre de la gloria. Dios mío, bendito, Amado gracias. Jesús. Quizás, Señor, no bastan las palabras para Padre agradecerte, pero te Celestial. decimos gracias, bendito Quedan Dios. cortas, Señor. Señor, esta mañana venimos ante Oh, ti, glorioso Padre, Jesús. suplicándote Señor misericordia, amado, así es. suplicando, Señor, que obres tú en estas Dios de peticiones los que han llegado cielos, hasta este poderoso, púlpito. Cristo Tú alabado. las conoces, Señor, tú sabes, oh Dios, lo que está Glorioso escrito en Dios, esos papeles. poderoso. Tú mejor que nadie, Señor, lo conoces y sabes, oh Dios, cuál es la petición, cuál es la necesidad, Gracias, bendito Señor. Dios. Gracias, Por eso, Jesús. Señor, esta mañana yo te Gracias, ruego en el amado nombre de Jesús en el que nombre obres, que Señor, de sobre todo acuerdo a tu nombre, santa y Rey de bendita Reyes, voluntad. Señor. Que des la respuesta, bendito Dios. Así es, Esa respuesta, Señor, que tus glorioso hijos y tus Cristo. hijas necesitan, oh Oh, Dios del santo, cielo. alabado, bendito. Padre, gracias te doy desde ya, porque sé que tú has de responder, porque tú eres un Dios bueno y maravilloso. Jesús. Ahora, Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús también, por tu palabra. Háblanos, Señor. Gracias, Señor. Haznos entender, oh Dios, Gracias, cuál es el mensaje que tú Aleluya. quieres para nosotros. Gracias. Danos corazones dóciles, sencillos y sensibles, Señor, a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Glorioso. Amén, Señor. Y amén. Aleluya. Pueden sentarse, hermanos.
Gloria a Dios. Esta mañana quiero hablar del tema: vuelve al primer amor. Aleluya. ¿Alguna vez ustedes se han enamorado? Sí, amén. Entonces saben de lo que les voy a hablar. Así es, Señor. Porque solo aquel que nunca se ha enamorado no sabe lo que es estar enamorado, pero de verdad enamorado. Aleluya. Allá en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16 y verso 7, el Señor le dijo a Samuel: porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, Así es. pero Jehová mira El corazón. Aleluya. Estas palabras, hermanos, nos dan a nosotros una gran lección, Amén. porque muchas veces nosotros nos olvidamos de que hay alguien allá en los cielos que nos conoce más de lo que nosotros mismos nos Es conocemos. cierto. Amén. Porque Dios no se deja impresionar por las apariencias. Dios no se deja impresionar por lo que nosotros somos por fuera. Amén. Porque aquí podemos venir bien vestidos, con corbata y bien bonitos. Pero nuestro corazón puede ser que no sea igual como nos vemos por fuera. Podemos venir, hermanos, con la mejor ropa que tengamos. Pero nuestro corazón puede ser que no sea lo que Dios desea de usted y de mí. Aleluya, Padre. Porque Dios no se deja impresionar, hermano, por lo externo de los hombres. Dios no ve lo que usted y yo vemos. Jesús. Nosotros podemos juzgar por las apariencias en los demás, pero no podemos ver lo que hay adentro del corazón Sí, amén. Aleluya. del ser humano. Oh, santo. Es interesante, hermanos, cómo el Señor sabe escudriñar de una manera tan detallada el corazón de los seres humanos. Y es esa la lección que Dios le dio a Samuel y a nosotros esta mañana, cuando Él le dijo que Dios no mira lo que el hombre ve, sino que Él ve el corazón. Así es. Amén. Porque eso es lo que hoy podemos corroborar en los versículos que hemos leído. La iglesia de Éfeso era una iglesia, hermanos, que a la vista de los demás tenía buenas cosas. Aún el Señor le hace ver que esta iglesia era una iglesia que hacía bien las cosas. Pero Dios, hermanos, le tiene un reclamo a esa iglesia. Y es que encontramos que la iglesia de Éfeso tenía cualidades, y todas ellas, las que se mencionan aquí, eran cualidades buenas, que uno puede decir: esta iglesia era una iglesia que realmente merece ser imitada. Pero esa era la apariencia que la iglesia tenía, porque dentro de sí, en su corazón, Dios le tiene un reclamo. Porque, hermanos, como dije ya, Dios no se deja llevar por lo que nosotros aparentamos. Así es.
¿Y cómo era la iglesia en Éfeso? Políticamente, la ciudad de Éfeso era una ciudad que se autogobernaba, porque Roma le había cedido este derecho. Es decir, Roma le había otorgado a la ciudad de Éfeso autogobernarse. Encontramos también que era una ciudad religiosa, económica y también cultural. En esta ciudad se encontraba el templo de una diosa pagana llamada Diana, conocida como la diosa de la fertilidad, que era adorada mediante perversiones sexuales. Es decir, esa era la adoración a este demonio. Este templo, hermano, servía para que los mercaderes y los reyes del mundo antiguo hicieran depósitos de dinero, porque se creía que la diosa Diana protegía lo que allí se depositaba. Además de eso, había hechicerías y otras prácticas satánicas que eran comunes en aquel lugar. Sí, Jesús. Y es en ese entorno en donde la iglesia se desenvolvía. Quiero, hermanos, que no es nada diferente al entorno en que la iglesia de hoy en día se desenvuelve. Oh, Jesús. Porque el paganismo, el pecado, todo lo que está a nuestro alrededor, lo único que hace es adorar al enemigo y no a Dios. Porque eso era lo que pasaba en la iglesia de Éfeso. Había un paganismo tremendo, pero en medio de eso estaba la iglesia de Éfeso, la iglesia del Señor. Y es que, hermanos, quizás parecía contrario todo a la iglesia, pero Dios tenía algo especial en esa iglesia, y es que tenían la oportunidad de predicar el evangelio. Ya de ese lugar llegaban de diferentes partes del mundo, conocido en ese entonces. Y esa era la oportunidad que tenía la iglesia de proclamar el evangelio del Señor Jesús. También, hermano, fue en esta iglesia en donde el apóstol Pablo predicó por 3 años. Así lo dice el libro de los Hechos, capítulo 20 y verso 31. Ahí predicaron también Aquila, Priscila, Apolos y Timoteo. Es decir, era una iglesia privilegiada con hombres de Dios que tenían el celo por el evangelio. Y creo, hermanos, de que eso nos hace falta a nosotros. Tener ese celo por el evangelio del Señor. Glorioso. En los últimos mensajes de la semana pasada se nos estaba hablando, hermanos, de cómo debe de ser nuestra vida delante de Dios. Y es que cuando leemos los versículos que hemos leído, encontramos, hermanos, del reclamo que el Señor le hace a la iglesia de Éfeso. Y le dice que todo está bien, porque han trabajado, tienen paciencia, no soportan los malos.
ha probado a los que son apóstoles y que son mentirosos. Y le dice, yo conozco tus obras. Y es que el Señor, hermanos, conoce cada una de nuestras obras. Sí, amén, así es. Por eso es que el llamado cada vez desde este púlpito es a que debemos de cuidarnos, porque Dios nos conoce. Sí, Señor. Dios sabe qué es lo que hay en el interior de nuestro corazón. Aleluya. Pero el Señor le dice, tengo algo contra ti. Y ese algo es que tú has dejado tu primer amor. Ay, Señor. ¿Y cuál es ese primer amor? Cristo. Por eso les pregunté al principio que cuántos se habían enamorado. Ujú. Porque humanamente, cuando alguien se enamora, es capaz de todo, Sí, de hacer locuras sí, por amor. exacto. El que se enamora, hermanos, es capaz de irse a pie desde aquí hasta San Miguel por ir a ver al amor que tiene. Aleluya, santo. Es capaz de no comer por comprarle un regalo a aquella persona que quiere. Cierto. Ajá. Es capaz, hermanos, de dejar de ir hasta trabajar por ir a ver a la persona que ama. Señor mío. Es decir, el que está enamorado, hermanos, es capaz de cualquier cosa por agradar a la persona a la que ama. Ahora, ¿por qué no somos capaces nosotros de agradar a nuestro Señor si decimos que lo amamos? Aleluya. Si yo les preguntara esta mañana cuántos aman al Señor, les aseguro que todos dijeran amén. Ajá, ajá. ¿Cierto? Sí, Señor. ¿Cuántos aman al Señor? Amén. Pero dice, Claro. pero ¿cuántos de verdad lo aman como Él quiere? Amén. Aleluya. ¿Cuántos lo amamos con ese primer amor, hermano? Amén. Amén. Y es que cuando nosotros llegamos al Señor, experimentamos eso tan maravilloso que nada ni nadie puede hacer en nuestra vida. Porque el primer amor es producido, hermanos, por un encuentro personal con el Hijo de Dios. Porque fue en ese momento, cuando nosotros tuvimos un encuentro con el Señor, que tuvimos esa experiencia, que éramos capaces de hacer cualquier cosa, de ir a la iglesia bajo la lluvia. Hoy si llueve muchos no vienen, Ay, Señor. pero si les digo aman al Señor me dicen sigan. Aleluya, Padre Santo. Si hace frío no vienen. Ay, Jesús. Y si hace calor, porque mucho calor. Señor bendito. Y dicen que va a haber cierre de calles que ni nos afecta, pero no vienen porque va a haber cierre de calles. Aleluya, Padre Santo. Y yo les pregunto, ¿eso es amar al Señor? Ay, Jesús. Quizás lo amamos, sí, lo amamos, yo no dudo que lo amemos. Pero no lo amamos, hermanos, como a ese primer amor Ajá. que sentíamos cuando Él llegó a Como nuestra Él lo vida. merece. Aleluya. Porque cuando Él llegó a nuestra vida, y sentimos, hermanos, de que Él fue el que nos perdonó, el que nos transformó. Bendito. Él fue, hermanos, lo que permitió que ese encuentro personal con nuestro Señor cambiara todo nuestro ser. Sí, gloria a Dios. Y entonces Aleluya. entendimos que nadie podía hacer lo que Él hizo en nuestra vida. Gloria. Desde ese momento, hermanos, nosotros amamos al Señor. Sí, Señor. Y allí fue donde experimentamos ese primer amor. Sí, Señor. Porque verdaderamente, hermanos, entendimos que lo que Él hizo por nosotros nadie más lo podía hacer. Así es.
Porque Él nos perdonó, Él nos transformó, Sí. Él nos sacó de donde Amén, estábamos. amén. Él puso un nombre nuevo. en Bendito. nuestra vida. Nuestro nombre fue escrito allá en el libro que el Sí. Señor tiene en los cielos. Sí, gloria a Dios. Y entonces cuando valoramos todo eso, es que amamos a nuestro Así Señor. es, Señor. Porque ahí experimentamos, hermanos, la diferencia de lo que es oír hablar de Jesús a oír a Jesús. Porque no es lo mismo oír que hablen de Jesús a que Jesús hable con nosotros. Señor. Y eso solo lo puede hacer, hermanos, el Señor en nuestra vida. Allí esperamos allí experimentamos, hermanos, la diferencia entre lo que es oír de Jesús y oír la voz de Jesús. Aleluya. Amén. Fue ahí donde experimentamos la diferencia, hermanos, en que Jesús es Salvador, a que Jesús es mi Salvador. Aleluya. Porque no es lo mismo oír que Jesús es Salvador, a saber que Jesús es mi Salvador. Gloria a Cristo. Allí experimentamos la diferencia, hermanos, en saber de que Jesús perdona los pecados, a saber que Jesús perdonó mis pecados. Gloria. Gloria a mi Cristo Jesús. Ahí experimentamos, hermanos, la diferencia entre saber que Jesús con su sangre lavó nuestras maldades, al simple hecho de saber que Jesús perdona con su sangre. Gloria a Cristo. Porque fue una experiencia maravillosa, grande, la que tuvimos cuando conocimos al Señor. Sí, Señor. Así que si usted nunca ha experimentado lo que es amar al Señor, usted nunca ha tenido un encuentro personal Personal con con Jesús. Cristo. Ay, Dios. Si usted no es capaz de hacer todo por el Señor, usted no ha conocido el amor de Dios. Aleluya. Si usted no es capaz, hermano, de hacer lo que la palabra de Dios le pide, usted no ha conocido lo que es ese primer amor. Ay, Señor. Porque cuando nosotros experimentamos eso, nosotros somos capaces de hacer cualquier cosa por el Evangelio y por el amor de nuestro Señor. Y amén. Amén. Y creo, hermanos, que esta mañana el Señor quiere recordarnos que al igual que la iglesia de Éfeso, nosotros necesitamos volver al primer amor. Así es. Porque muchos ya lo perdieron y están aquí solamente por compromiso. Ah, Señor. Están aquí solamente por costumbre. Porque es domingo y hay que ir a la iglesia. Señor. Estamos aquí, hermanos, y estamos y no sentimos la presencia del Señor. Ay, bendito. Porque venimos solamente para que vean que voy a la iglesia. Porque si no, los hermanos van a decir que estoy caído. Ujú. Así que voy mejor. Aleluya, Padre. Pero no lo hacemos, hermanos, con ese sentimiento de que venimos a este lugar a conocer, a estar cerca de nuestro amor. Aleluya, así es, bendito. Quiera Dios, hermanos, que hoy, esta mañana, entendamos que para demostrar el amor a nuestro Señor tenemos que hacerlo con un corazón sincero, Sí, con un Jesús. corazón, hermano, que esté sincerado delante de Dios y que esté lleno de adoración, Así es, de Padre. agradecimiento Sí, Señor. por lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. El amar a nuestro Señor es una experiencia entre Él y yo, entre Él y usted. Nosotros no vamos a vivir de experiencias ajenas. Sí, Señor. No vamos a vivir de experiencia que otro hermano o otra hermana ha tenido con el Señor. Tiene que ser una experiencia propia, en la cual podamos sentir ese deseo de amar a nuestro Señor Aleluya. y hacer las cosas que hacemos por amor a nuestro Dios. Sí, Señor. Y no porque nos empujan, no porque nos dicen que tenemos que hacerlo,
Tiene que salir de nuestro corazón, hermanos, el estar sirviendo a nuestro Dios o el estar firme delante de Dios por amor a Él. Amén, amén. Y no porque Él se lo dice que lo hagamos. Señor. Cuando el Señor habla en los versículos que leímos, Él le dice, verso 2, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Es decir, hermanos, esta iglesia tenía cualidades buenísimas que quizás a nosotros nos hacen falta. No como congregación, sino personalmente. Porque si el Señor conocía las obras de la iglesia de Éfeso, Él conoce las obras nuestras también. Amén, así es. Y quizás Él no diga lo mismo que decía de la iglesia de Éfeso, de mí. Me voy a poner yo como ejemplo. Gloria a Cristo. Quizás yo no he tenido un arduo trabajo en la obra de Dios como la tenía la iglesia de Éfeso. Quizás yo no soy paciente como era la iglesia de Éfeso. Quizás yo, en vez de alejarme de los malos, los abrazo y comparto con ellos sus maldades. Porque eso es lo que dice aquí. Quizás yo me he dejado llevar por aquellos que dicen ser apóstoles y son mentirosos. Por aquellos que hablan y dicen, el Señor me habló, el Señor me dijo, y mentiras, el Señor no dice nada. Porque cuando el Señor habla, hermanos, tiene que hablarnos a nosotros primero. Amén. Si alguien le viene a decir, hermano, hermana, el Señor me ha hablado, me ha revelado que usted va a ser prosperado y que va a tener mentiras del diablo. Porque la Biblia no enseña eso. Esa es una doctrina diabólica que lo que está haciendo es apartando a los verdaderos cristianos de la fe en el Señor Jesús. Aleluya, Padre. Porque cuando el Señor anduvo en esta tierra, Él nunca dijo que su iglesia iba a tener prosperidad de bienes materiales. Al contrario, el Señor lo que decía era, no hagan tesoros aquí en la tierra, donde la polilla come y el orín corroe. No hagan tesoros aquí en la tierra, porque de nada les va a servir. Mejor hagan tesoros en el cielo, Sí, amén, porque ahí es donde así es. está su eternidad. Señor, aleluya. Hagan tesoros en el cielo, Amén. porque tienen que saber que ustedes no son de esta tierra, Sí, son Señor. del cielo. Amén. Y por eso, hermanos, es que muchos se han dejado llevar por esa falsa doctrina de la prosperidad. Basta con ver en las redes sociales o en cualquier medio en donde esas iglesias están llenas de gente que todos van camino a la perdición. Ay, Jesús. Porque se han dejado llevar, hermanos, por aquellos que dicen ser apóstoles y no lo son. Porque son mentirosos, pero la gente les cree todo lo que ellos dicen. Y eso era lo que el Señor le estaba diciendo a la iglesia de Éfeso, que la iglesia de Éfeso tenía todas estas cualidades. Porque era una iglesia que no se dejaba llevar por las cosas o doctrinas de los hombres mentirosos. Ellos probaban a quienes les hablaban del Evangelio. Y le dice más en el versículo 3, y has sufrido, y has tenido paciencia. Nosotros muchas veces sufrimos, pero por nuestras malas decisiones. Es cierto, así es. No sufrimos como sufrieron los hombres de la guerra. Todos los apóstoles tuvieron muertes trágicas, Sí. excepto Juan. Ujú.
que allí todos, hermanos, murieron trágicamente por amor al Señor, Señor, así es. por amor al Evangelio, Sí. por predicar la palabra del Señor. Cristo de la gloria. Y nosotros, hermanos, que tenemos todo para ser fieles a Dios, no lo hacemos. Una gripe nos priva de venir a la iglesia. Una pequeña gripe. Sí. Porque no tenemos ese amor, hermanos, que Dios quiere que tengamos por su obra, por Él. Porque no hemos conocido lo que es verdaderamente sufrir por amor a nuestro Dios. Aleluya. Has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Sí, Jesús. Oiga lo que el Señor le dice a la iglesia de Éfeso. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Cuando yo leía esto decía, verdaderamente Dios me habla a mí primero. Amén. Gloria a Dios y a mi Padre Celestial. Porque quizás mi trabajo no ha sido arduo por amor del nombre de Él. Oh Jesús. Así es, Padre. Ayúdanos. Porque nosotros nos volvemos cobardes cuando tenemos que hacer la obra de Dios. Y ponemos mil excusas Sí. por no hacer lo que Dios quiere que hagamos. Cierto. Porque nos gusta lucirnos, pero no hacer la obra de Oh Dios. Jesús. Sin embargo, la iglesia de Éfeso era una iglesia, hermanos, que a pesar de su sufrimiento, a pesar de todo lo que ellos tenían en contra, ellos habían trabajado arduamente por amor del nombre del Señor Sí. y no habían desmayado en ningún momento. Sí, Jesús. A nosotros nos hace desmayar cualquier cosa Cierto. y nos olvidamos del amor a nuestro Señor Oh, Jesús. santo. Y entonces el Señor le dice el verso 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Todo está bien, has trabajado, has hecho todo, Sí. pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Ay, Señor mío. Aquel amor que en un principio tuviste, aquel amor que te hacía adorarme de corazón, Bendito. aquel amor que te hacía trabajar duro por mi obra, aquel amor que te hacía hacer cualquier cosa por amor a mí. Esto es lo que el Señor le dice a la iglesia de Éfeso y Sí. también a usted y a mí. esta Amén. mañana. Aleluya. Y le dice, por tanto, recuerda de dónde has caído. Y le dice al Señor, y arrepiéntete. Nosotros somos tan orgullosos Ujú. de que sabemos que le fallamos al Señor y no nos arrepentimos. Y no estoy hablando precisamente de pasar aquí al frente, aunque deberíamos de hacerlo. Y arrepentirnos delante del Señor. Quizás cuando nosotros vamos y doblamos las rodillas, no nos acordamos de que le hemos fallado al Señor y no nos arrepentimos. El Señor le está diciendo a la iglesia de Éfeso, recuerda por tanto de dónde has caído. Porque la iglesia de Éfeso, hermanos, experimentó el primer amor. Y era una iglesia que daba todo por la obra del Señor. Era una iglesia que en su inicio había sido una iglesia que florecía y que era capaz de cualquier cosa por amor a su Señor. Aleluya. Pero había caído en aquel bache donde muchos de nosotros caemos, Oh, sí. en donde el mismo pueblo de Israel cayó. Allá en Jeremías capítulo 2, verso 1 y 3. El Señor le dice estas palabras a través del profeta. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda
y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová. Amén. Me he acordado de ti, Oh, santo. de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oh, Oigan las Jesús. palabras que el Señor le dice a Israel. Son las mismas palabras que hoy le está diciendo a la iglesia de Éfeso. Señor, amén. Porque el Señor le dice, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud. Era un pueblo joven, fiel a Dios, Bendito Dios. del amor de tu desposorio. Cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová. Aleluya, Padre bendito. Primicia de sus nuevos frutos. Así es, Jesús. Eso era Israel en un tiempo, pero se olvidó, al igual que la iglesia de Éfeso, y quizás igual que muchos de nosotros esta mañana, que algún día, hermanos, nosotros fuimos como el pueblo de Israel o como la iglesia de Éfeso para el Señor. Y por eso el Señor nos dice esta mañana, recuerda de dónde has caído. Sí, amén. Cuando el hijo pródigo se fue de la casa, estando allá en sufrimiento, en decadencia, con necesidades, dice la Biblia que él se puso y dijo, en la casa de mi padre hasta los jornaleros tienen más de lo que yo tengo aquí. Es decir, él se acordó de lo que había sido antes. Él se acordó de que en la casa de su padre hay abundancia, hay riqueza. Que en la casa de su padre nadie tiene necesidades. Hermanos, en la casa de nuestro Dios hay abundancia, Sí, Señor. hay riqueza. Amén. En la casa de nuestro Sí es. Dios no hay necesidad de nada. Gloria a porque Dios. Él lo llena todo. Sí, bendito. Por eso debemos de recordar, hermanos, que nosotros debemos de amar a nuestro Dios Sí, por lo que Él aleluya. es, Gloria por lo a que Dios. Él ha hecho, Sí, por lo Señor. que Él hará por Amén, nosotros. bendito. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Oh, Señor. Hermano, hermana, esta mañana, si usted ha dejado su primer amor, recuerde de dónde ha caído. Recuerde cómo eran sus obras antes, cómo usted venía temprano a la iglesia y servía al Señor con gozo, con júbilo, con deseos de servir al Señor. No porque el hermano pastor le había dicho que sirviera, sino porque usted sabía que había que servirle al Señor. Adiós, aleluya. ¿Y cómo venimos hoy? ¿Cómo venimos hoy? Santo. El culto es a las 9 y decimos, a las 9 no voy a ir. Total. Papi, lindo, Padre. Pero amamos al Señor. Aleluya, Padre. Nos toca servir y venimos, hermanos, con un carácter que ni nosotros mismos lo soportamos. Ay, Señor, Dios. Y venimos aquí a mi modo. Aquí tengo que cambiar la cara, porque si no los hermanos van a notar que yo ando enojado. Santo. Y tengo que hacerlo porque mi modo. Jesús. Tengo que servir. Señor. Pero no lo hacemos, hermanos, por ese amor Sí, a Jesús. nuestro Señor. Oh, bendito. Es que el servicio tiene que ser con amor. Sí, a nuestro Dios. Jesús, glorioso. Si vamos a venir así, mejor no vengamos. No van a ver diáconos. Aleluya. No es cierto. Van a venir bien. Los diáconos, pero si el culto va a venir. Santo Dios. Hermano, porque eso es lo que Dios quiere de nosotros. Amén. Y dice, y haz tus primeras obras. Recuerda lo que hacías. Eso haz hoy. Sí, Señor.
Si antes no te importaba venirte a pie, Ya. venías. Gloria. Hoy, si no hay bus, no vengo. Si el Señor no me da carro, no vengo. Señor amado. Porque, hermanos, somos tan cómodos que nos hemos olvidado de que la obra es por amor a Dios Así es, aleluya. y no por lo que Él nos da. Sí, Jesús. Y dice más, si no, pues si no te arrepientas, si no haces tus primeras obras, entonces vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su Ay, lugar. Señor. Si no te hubieres arrepentido. Ay, Jesús. Cuando habla del candelero, hermanos, habla en primer lugar de la soberanía de Jesús sobre nosotros como iglesia. Sí, amén. Pero habla también de aquello que el Señor dijo, que ustedes y yo somos la luz de este mundo. Así es. Sí, amén. Si el Señor quita el candelero de nuestro lugar, Ya ya no no vamos a alumbrar a brillaremos. nadie. Ya no brillaremos. Vamos a andar a oscuras. Ujú. Y los que están a nuestro alrededor junto con nosotros van a tropezar. Así es. Porque los candeleros eran para poner las velas donde, o el aceite, no, velas no había en ese entonces. El aceite. Le llenaban de aceite y las lámparas se mantenían encendidas. Sí, así es. Y por eso es que el Señor le dice a la iglesia de Éfeso y a usted y a mí también: si no te arrepientes, si no vuelves a lo que hacías antes, entonces yo quitaré el candelero de tu lugar, si no te hubieras arrepentido. Pura palabra. Hermano, Dios esta mañana quiere que nosotros entendamos Sí, Padre. que a Él tenemos que amarlo Sí, Jesús. con ese amor que Él nos amó. Bendito. Él fue capaz de ir a la cruz por usted y por mí. Amén, gloria a Dios. Nosotros debemos de ser capaces Alabado de llegar sea también a la cruz Jesucristo. por amor. Amén, a la obra bendito de Él. Dios, poderoso Jesús. Pero esa es decisión de cada uno de ustedes. Sí, Señor amado.